Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Estamos viviendo horas decisivas con el tema Venezuela. La expectativa es Guaidó. Guaidó ha decidido retornar a Venezuela y ahí le espera la jungla, le esperan todos los animales que quieren comérselo crudo. Dicho esto, de repente parece un chiste, pero en realidad hay una gran incógnita: cuál va a ser la reacción de Maduro y de sus secuaces cuando sepan que ya está pisando piso venezolano Juan Guaidó, el presidente reconocido en Estados Unidos, en Europa y muchos países del mundo. ¿Cuál será la estrategia de cada uno, no? Guaidó dice que está dispuesto a ir preso, que puede ir preso. Bueno, esto está en los papeles. Debería ir preso porque él salió sin permiso y va a entrar después de todo lo que acaba de suceder en los últimos días. Vamos a hablar con Ricardo Ojeda Salazar. Él es miembro fundador de la plataforma Libertad de Venezuela. Se encuentra en la Ciudad de México y tengo mucho gusto en saludarlo. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, Agustín, bueno, un saludo a todos los radioescuchas y televidentes. Te pregunto, ¿por qué estás en México? Bueno, yo estoy en México porque tuve que salir de Venezuela debido a la situación política que todos conocemos y bueno, ya estoy ahorita en los trámites de los papeles aquí en México. ¿Papeles para salir de México, para ingresar a Venezuela, para quedarte en México? ¿Cuáles son? No, para poder quedar aquí, porque yo soy como turista ahorita legalmente, pero voy a pedir los papeles para quedarme aquí, por supuesto. Me imagino que expectante de lo que pueda suceder en las próximas horas. Es correcto, es correcto. ¿Cuál es tu pálpito, Ricardo? Bueno, fíjate, nosotros hemos analizado la situación en Venezuela y hay, digamos, dos escenarios posibles. Uno sería que la Asamblea Nacional, en su próxima sesión, decida la intervención nacional humanitaria. Esa sería una vía que sería muy plausible, igual que lo hiciera el presidente encargado, Juan Guaidó. La otra vía que es posible también es que, en vista de que estamos tratando con gente que está vinculada al narcoterrorismo internacional, bueno, los Estados Unidos y los países aliados deciden intervenir Venezuela militarmente porque ya el talante criminal y genocida de Maduro y su banda criminal está plenamente demostrado según los hechos que pasaron el pasado 25 de febrero y todo lo que ha pasado antes, porque tenemos que tener también muy claro eso. No es solamente los últimos acontecimientos. Tenemos 20 años de un régimen criminal y genocida que sistemáticamente ha violado los derechos humanos en Venezuela y que debe ser puesto a la orden de la justicia mucha de esa gente que hoy está gobernando o usurpando el poder en Venezuela. ¿A qué se animará Maduro cuando Guaidó pise suelo venezolano? Bueno, hay también dos posibilidades, pienso yo. Yo sí creo que el régimen criminal que preside Maduro seguramente lo llevará preso. Ahora, de verdad, fíjate, en Venezuela más del 90% de la población está en contra del régimen de Maduro, lo cual le puede dar cierto margen de movilización dentro de Venezuela
y de estar en la clandestinidad, digámoslo así, un presidente en la clandestinidad, algo extraño pero posible. Porque ellos no tienen el control de toda Venezuela, eso no es verdad, igual que no tienen el control de las Fuerzas Armadas, no tienen el control ni siquiera de las policías. Ellos solamente confían en los cubanos invasores, en el ejército cubano invasor, que son alrededor de 20.000 personas, que ellos tienen, 20.000 cubanos que tienen en Venezuela, de los grupos, estos colectivos, y también de grupos irregulares mercenarios que están en Venezuela, como Hezbollah, como el ELN, como los disidentes de la FARC, que se han prestado para todo ese régimen criminal. ¿Qué hay de cierto con esto que circula de que Maduro está retirando oro venezolano rumbo quizá a Rusia? Sí, fíjate, no es solo Rusia, es que tenemos un grave problema. Hay países, fíjate, que ayer por lo menos en la ONU, habían países como Sudáfrica o como la India que se oponen a la intervención en Venezuela y que hablan de diálogo y negociación en Venezuela, como si esa etapa no lo hubiésemos quemado. Y resulta que ellos son unos países que se están prestando para comprar petróleo venezolano. Y en el caso de Rusia tienen un negocio muy importante con el régimen venezolano para extraer el oro y otros minerales preciosos. Igualmente el coltrán y otras cuestiones que son de mucho valor, ¿no? Ricardo, tú eres director general del grupo Lucha por la Democracia. ¿Qué rol cumple este grupo? Bueno, el Grupo Lucha por la Democracia es un grupo de ciudadanos que nos unimos hace muchos años, hace más de 15 años, para crear grupos de resistencia civil organizada en Venezuela. Estamos en toda Venezuela, nos mantenemos poca comunicación, realmente la comunicación que tenemos no la puedo decir por esta vía porque tendríamos problemas ya después para comunicarnos, pero nos ha resultado, las veces que hemos tomado acciones de resistencia civil en la calle, han salido y han respondido los grupos del Grupo Lucha por la Democracia. Nosotros lo que hicimos fue organizarlos y enseñarlos a cómo hacer la resistencia civil sin tener que confrontar con el régimen narcoterrorista criminal chavista. Ricardo, acabo de recibir una información con carácter de urgente publicado por María Corina Machado. Dice que informan desde Santa Elena de Guayén grave situación en el hospital. Hay grupos irregulares que están disparando desde el techo, tomaron a la fuerza el aeropuerto y secuestraron al hijo de un capitán indígena. Está creciendo el número de pemones desaparecidos. ¿Cómo lees esta noticia? Sí, bueno, lo que está pasando allá en Santa Elena de Guairén es muy grave. Viene pasando ya desde hace meses, pero ahora por supuesto se agravó con la entrada de la ayuda humanitaria o el intento de entrada de la ayuda humanitaria, porque fíjate, allá el problema con los pemones también ha sido por la cuestión del oro. Hay grupos irregulares del ELN que tienen círculos o cercos donde se extrae el oro y ahí no puede entrar nadie ni salir nadie sin el permiso del ELN. Ni siquiera las Fuerzas Armadas venezolanas pueden entrar donde están las explotaciones de oro. Eso es, por supuesto, en complicidad con el más alto gobierno usurpador venezolano, y están extrayendo el oro pues con fines ilícitos inclusive, porque como dijimos antes, se lo están vendiendo a Rusia y otros países. Tengo entendido que también hay países árabes involucrados en eso. Y por eso es que esos países de Asia, sobre todo, no se han pronunciado
a favor de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, y han ratificado como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, que todos sabemos que es un narcoterrorista reconocido ya mundialmente, que tiene crímenes de lesa humanidad y un caso en La Haya. Acabamos de recibir también información. Hay un representante del grupo de Maduro, algunos hablan de que se refieren al canciller, pero no tenemos nombre, está reconociendo que en Venezuela hay algo más de 20.000 cubanos cooperantes con el gobierno, con el sistema militar. ¿Es creíble esto? Sí, fíjate, bueno, yo estoy, no digamos contento, pero me siento satisfecho de que nosotros fuimos lo que hicimos como plataforma. Nosotros hicimos esa denuncia ante inclusive personalidades importantes del gobierno americano y también ante Tarre Briceño, ante el mismo Guaidó. Le hicimos saber de la presencia de más de 20.000 cubanos y que el mismo canciller en sus declaraciones, tratando de hacer quedar mal a Trump, reconoció que en Venezuela había 1.000 cubanos cooperantes. Y si usted ve las mítines de Nicolás Maduro, se dará cuenta que nunca pasa de 10.000 personas o 7.000 personas. Por supuesto, si él tiene 5.000 o 7.000 personas en un meeting en el cual de repente hay 8.000 personas, quiere decir que nada más hay 1.000 venezolanos. Y los demás son todos cubanos que los ponen vestidos de milicia, de guardias nacionales, o paisanos, como decimos en criollo, o sea, vestidos. Pero esa gente está ahí para hacerle bulto a Nicolás Maduro, pero realmente venezolanos que vayan a los actos que él está promoviendo no son muchos, son muy pocos. Ahora, claro, recuérdense que esos grupos mercenarios y colectivos, más un sector por supuesto, de los militares que se está prestando para toda esta vagabundería, tienen las y tienen los recursos económicos, la tecnología para dominar a un pueblo que aunque los venezolanos somos más de 30 millones, también tenemos que entender que la mayoría de la gente que estábamos en resistencia, digamos, dura, que de verdad versábamos al régimen con fiereza, tuvimos que salir de Venezuela. Y los que quedan en Venezuela, no digo que no lo hagan y que no estén haciendo una resistencia loable y muy plausible, sino que sencillamente algunos sectores se han prestado para darle largas a este régimen criminal por intereses perversos y mezquinos. Me explico. Hay sectores de la oposición que hicieron negocios con este chavismo criminal y que hoy no quieren que el mundo sepa que ellos hicieron negocios con ellos. Claro. Para ir redondeando, se habla de que Maduro tiene un jaque cantado, pero no tiene el jaque mate todavía. En el mientras tanto, dicen que los militares están tomando distintas ciudades del país y se piensa que pueden declarar un toque de queda. También acaba de llegar una información de último momento, que es un rumor por el momento, que dice que Tarek El Aissami se fue del país hacia una isla del Caribe, posiblemente Cuba. ¿Qué información tienes tú? Bueno, hasta ahora yo lo que te puedo decir es que sí tengo información de que hay muchos inclusive chavistas tirando puentes, de hecho chavistas que en otra hora fueran amigos míos o conocidos míos, entre comillas, han tratado de buscar la forma de hablar con nosotros y hace que se le dé un puente de plata. Y yo en eso soy muy claro. Si usted no violó los derechos humanos, si usted es chavista,
sométase a la ley de amnistía que le propone el presidente encargado Juan Guaidó y que está proponiendo la Asamblea Nacional, y seguramente sus derechos serán resguardados. Pero en el caso de los que han violado los derechos humanos, están metidos en cuestiones de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción agravada, esos señores no tienen ni siquiera perdón de Dios. Esa gente tiene que pagar por sus crímenes, porque el daño al patrimonio en Venezuela ha sido muy grave. El daño que le hicieron psicológicamente a la gente grave. Acabaron prácticamente con una generación en Venezuela, o 2 generaciones. Entonces, reconstruir el daño que hizo esta gente en Venezuela no permite de ninguna manera que los ciudadanos perdonemos a gente de esa calaña. Bien. Ricardo, como miembro fundador de la plataforma Libertad Venezuela, te agradecemos mucho esta presencia, yo diría exclusiva, en TV Radio Miami. Y bueno, te deseamos lo mejor. Seguramente en el curso de la semana, puede ser el viernes, volvamos a tomar contacto con alguien de tu equipo y seguir oteando el horizonte. Seguro, seguro. Y siempre la orden. Hasta que logremos sacar al tirano usurpador y bueno, y después también, porque después hay que reconstruir el país y los cambios no van a ser fáciles en Venezuela. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Ricardo, un abrazo, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti. Ricardo Ojeda Salazar desde la Ciudad de México, en directo para TV Radio Miami con la última información y los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, venimos enseguida. Listo, Ricardo, ¿cómo salió? Listo.